Este es un momento clave en nuestro curso. Vamos a ver hoy qué tanto podemos avanzar. Ojalá hoy alcanzáramos a cerrar. Hay muchas cosas que ya las hemos visto, entonces las voy a pasar relativamente rápido. Nosotros ya habíamos hablado de este acuerdo entre Inglaterra y Francia. No hablamos justamente cuando el tema estaba en relación con Israel. Pero no solamente se tomaron providencias en relación al territorio israelí, sino que también a los territorios de Siria y Líbano. Este acuerdo se llevó a cabo con la anuencia de Rusia, porque como les decía, Rusia en ese momento hace parte de la Triple Alianza o la Triple Entente, y Rusia está vivo dentro de la guerra y para los rusos todo acuerdo que vaya en detrimento de Turquía es favorable. El acuerdo señalaba, primero, la división de los territorios en un área de influencia británica y un área de influencia francesa, con una zona que quedaba en condiciones de internacionalidad para la región de Palestina, donde ya sabemos que había que coger con pinzas la situación. Francia iba a quedarse con el control directo sobre Libia y Líbano, mientras que Gran Bretaña iba a controlar Irak y el Golfo Pérsico. A esto ayudaba el hecho de que los británicos tenían muy buenas relaciones en ese lugar y sobre todo habían creado un acuerdo ya previo con los saudíes para lograr situar a miembros de la dinastía saudí en los tronos de estos espacios donde ya los ingleses además sabían existían grandes reservas petrolíficas que ellos querían ayudar a explotar. Rusia e Italia, Italia en ese momento hace parte de los aliados, dan su anuencia, como les digo, porque lo que ellos quieren es la debilitación o el debilitamiento de Turquía. Y además de eso, los italianos tienen intereses específicos en ciertas áreas geográficas en la costa del Mediterráneo. Y Perdóname, no se mueven las diapositivas. ay, no se mueven las diapositivas. Perdona, perdón. Oye, no, no, mi amor, lo que pasa es que hoy ha sido, y se los voy contando, hoy ha sido súper complejo porque he tenido el computador haciendo berrinche. Y entonces la idea fue repartirse también la región armenia de Turquía. Em, El problema está, hasta 1917 el pueblo armenio tenía una ubicación específica en el mapa y tenía una existencia en territorios sumamente ricos para los desarrollos ganaderos y agrícolas. En 1917 se dio lo que se llamó el genocidio armenio, cuando los turcos decidieron responsabilizar a los armenios, eh, acusándolos de estar unidos al enemigo, estar del lado de los británicos y franceses, y tomaron a la población armenia y la desplazaron. Y en ese desplazamiento se murió más o menos entre el 70 y el 80% de la población armenia, ¿sí? Entonces, hoy en día, hay algún grupo de armenios que sobreviven dentro del espacio turco, pero están completamente avasallados, subyugados, marginados por Turquía. No se les permite su lengua, no se les permite su bandera, no se les permite ningún tipo de manifestación cultural. eh, y Turquía se niega sistemáticamente a reconocer el genocidio. Mm, Es una situación muy difícil. Bien, las consecuencias, cuando termina la guerra, el acuerdo se implementa a través de la Conferencia de San Remo y es el momento en el que estos territorios pasan a ser parte de los espacios coloniales europeos. Y el acuerdo pues va a ser sumamente cuestionado porque para ese momento
lo que los británicos particularmente, pero también los franceses habían prometido a los pueblos de la región era que iban a contribuir a su independencia de Turquía. Y lo que realmente hicieron fue decirles, no, 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 ustedes no pueden, todavía no son maduros, hay que ayudarles. Y les trazaron unas fronteras completamente arbitrarias, no tan dramáticas quizás como las que se trazaron en África, pero igualmente perturbadoras que en lugar de aligerar los conflictos, los agudizaron. Y ustedes ahí ven lo que se trazó con regla, ¿no? Porque las fronteras naturales nunca son líneas rectas. Siempre van siguiendo el curso de un río, el curso de un sistema montañoso, cualquier tipo de accidente geográfico que ha marcado una distancia entre los pobladores. Estas líneas maravillosas entre Siria e Irak o entre Irak y Arabia Saudita o incluso entre Irak e Irán fueron claramente estipuladas sobre la mesa. Bien, eh, al final, como les decía, esta decisión que se tomó en la conferencia de San Remo pues fue ratificada por la entonces naciente Sociedad de Naciones, esa iniciativa del presidente Woodrow Wilson, que terminó fracasando, como está fracasando en este momento la ONU, por falta de capacidad para condicionar la actuación de los poderosos. ¿Sí? Porque son asambleas en las que a la hora de la verdad los intereses locales o prioritarios de las potencias se sobreponen a los acuerdos que se han hecho en términos de comunidad internacional. Bien, a partir de ese momento, sí, a partir de ese momento, Francia, que ya tenía grupos de tropas en Damasco, ratificó su poder y asimismo se hizo en el espacio correspondiente a Siria. Eh, en este momento se estableció que el mandato, sobre todo el mandato sobre Siria, era un mandato de clase A. ¿Qué quiere decir esto? Que se consideraba que había alcanzado una etapa de desarrollo en la que la existencia como nación independiente podía reconocerse de manera provisional, sujeta a la asesoría y asistencia administrativa de un mandatario hasta que pudieran actuar por sí solos. Más claro, no canta un gallo, es absolutamente irritante. O sea, le están diciendo a un pueblo milenario que no tiene la capacidad. ¿Qué tanto hay de mentira y qué tanto hay de verdad en lo que decía? Europa postula su superioridad moral a partir del desarrollo de un sistema democrático, garantista. Eh, la forma en que funciona este sistema garantista a veces da un poco de ataque de risa cuando uno piensa que en Francia la última ejecución en guillotina creo que fue en 1981. Sí, una cosa así antes de ayer. Eh, pero supuestamente con una mayor participación de las masas, con la posibilidad de sindicalismo y otras formas. Realmente los regímenes orientales fueron particularmente muy dictatoriales, muy desde arriba. Así, algunos siguen siendo. El tigre no siempre es como lo pintan. Por ejemplo, en el caso iraní, que es para donde vamos después de aquí, uno diría, ay, no, pues es que la gente no tiene libertad. No, lo que pasa es que mucha de la población iraní ha respaldado el régimen de los ayatolás. O sea que es como es porque hay unas mayorías democráticas que lo están apoyando. Eh, pero bueno, aquí se llegó a esa decisión y se decidió que los pobladores de Siria tenían la posibilidad de votar por un
candidato y elegirlo. Y además, Siria les parecía mucho más seguro y por eso estuvieron muy en la consideración de que la frontera fuera muy defendible. Y ustedes ven que el Líbano en este momento quedó simplemente engullido, ¿no? Básicamente muy dentro de Siria. Y Francia ya traslada su frontera entre Líbano y Siria a las montañas del Antilíbano, porque considera que Siria es más tranquilo, más sólido que el propio Líbano. O sea, el territorio del Líbano, ellos lo organizan con el propósito de que quede como segregado, eso sí, quitándole territorio a Siria para pasarlo al Líbano. O sea, ellos van a desmontar lo que había sido la provincia de Damasco para crear ese espacio en el Líbano, donde ellos ya no van a decir, no, pues es que estos también están igual como los sirios en unas condiciones de libertad. Un minuto, tranquilo, segundo. Sí, eso es para segundo. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Vamos a continuar acá un recreos. ¿Les parece que hagamos recreo más tarde? Sí, más tardecito, hagamos recreo. Bueno, digamos aquí concentradita. Grabar. Listo. Eh, listo. Ok. Resulta que los franceses al Líbano no le van a dar tanta autonomía como le piensan dar a Siria. El Líbano es un territorio que les parece mucho más grato, con el que sienten que tienen mayores vinculaciones culturales, mayor capacidad de injerencia política y además van, digamos, a entrar en un proceso de negociación distinto. En este caso, van a negociar con el líder de los maronitas. Los maronitas son cristianos, católicos, libaneses, pero tienen unas distancias con el catolicismo, entre ellas, si no estoy mal, y creo que no lo estoy, que dentro de la iglesia maronita como dentro de la iglesia protestante los sacerdotes de base se pueden casar, ¿sí? Bien, y entran entonces a una discusión. Esa discusión inicialmente va a ser una discusión de carácter fronteriza y van entonces a hacer esa reivindicación de territorios y ellos van a decir que hay un problema y es que la nueva forma como se ha establecido la frontera va a incluir una parte de las fronteras del Mustasafirrato del Líbano y ellos van a decir entonces que la reivindicación de los nuevos territorios es que estos han sido siempre parte del territorio libanés. Al mismo tiempo, bueno, van a seguir discutiendo largamente sobre quién va a ser en la mano derecha de los franceses y qué tanto territorio van a incluirse, van a pelear tierras aprovechando la intervención francesa y los maronitas sobre todo van a buscar que su dominio específico de la territorialidad del Líbano incluya tierras mejores, más ciudades, más cosas. La ventaja para los maronitas en relación con los franceses va a estar en el hecho de que los maronitas hablan, digamos, el mismo lenguaje cultural.
no son islámicos, son cristianos, están más hechos a las cercanías con Francia y a los franceses les van a caer muy bien. Y gracias a la intervención francesa, Líbano crece su territorio. Básicamente va a duplicar su territorio en detrimento de Siria. Siria pierde territorios, Líbano gana territorios, Líbano gana territorios a manos o especialmente encabezado por una población cristiana, con el propósito que tienen los franceses de disminuir la incidencia islámica en el área y de incrementar su dominación. Meterle el diente a Siria era más difícil. Los sirios tenían más estructura, eran más sólidos, eran más fuertes. Meterle el diente al Líbano era más fácil porque allí ya existían los espacios culturales disponibles para esa intervención. Y obviamente, al hacer esta modificación territorial, pues van a generar un pequeño problema y es que la tierra viene con gente y la gente que viene es islámica. Entonces, digamos que se está creando un caldo de cultivo que hoy por hoy nosotros vamos a ver se ha vuelto un elemento desequilibrante dentro del territorio libanés. Para el momento en que intervienen los y franceses, el 50% de la población libanesa era cristiana y de ellos la mayor parte totalmente maronita. Mientras que había una población pequeña o menor, pero significativa, de Islam sunita. Al incluir esta parte de Siria, bienvenidos los chiitas. Ahí se creó, ahí se creó el caldo de cultivo para los problemas del Líbano contemporáneo, porque la población chií es la que más ha apoyado a los palestinos y jamás, pero sobre todo, jamás no, jamás es sunita, pero Hezbollah es chiita. Bueno, se redacta entonces pero es que esos grupos, yo no lo voy a justificar, obviamente, nunca jamás en la vida estaría en mí justificar un grupo terrorista de ninguna clase. Pero esos grupos son el producto de unos procesos históricos donde ha habido unos grados de atropello escabrosos que al fin se rompió. Bien. Eh, Resulta que en 1926 se le da una constitución al Líbano, una constitución aparentemente de matriz libanesa, pero detrás de la cual obviamente está Francia, porque el Líbano queda frente a Francia como un niño de 5 años frente a la mamá. O sea, voy a jugar donde el vecino si mi mamá me deja, es decir, hago lo que me permitan hacer. En esta disposición determinaron que el presidente fuera cristiano maronita, obviamente, y el primer ministro fuera musulmán, sunita, ¿no? ¿Por qué? Porque, primero, porque el gran cociente de territorio de población libanesa era de esas dos circunscripciones religiosas. Pero en segundo lugar, porque eran los que hablaban más fácilmente el mismo idioma o el mismo lenguaje de los franceses, ¿sí? Eh, Están, digamos, no es que los musulmanes sunitas sea el Islam sunita sea un Islam ajeno a la piedad religiosa, pero el Islam sunita, por experiencias históricas y de gobierno, tiene mayor capacidad para segregar poderes, es decir, para manejar sus estados de una manera más, no laica, pero sí más moderada sin pretender que la ley del Islam sea la ley del Estado, reconociendo las diversidades étnicas y culturales, porque los sunitas controlaron y conquistaron casi que medio mundo.
O sea, los sunitas fueron los que controlaron, se expandieron con los omeyas y con los abásides. Los sunitas son los que islamizan a los turcos. Los turcos recorren incluso muchos territorios en Europa. Los chiitas fueron un islam que se quedó más concentrado en áreas netamente islamizadas, con menos diversidad. Es el islam que va a estar en Siria, en Irán, va a estar en parte de Irak y va a estar en el norte de África y va a llegar hasta la India. Es un islam más recalcitrante en la concepción de que toda la población debe ser islámica y de que la norma debe ser la norma islámica por sobre todo tipo de norma. Entonces es más complicado relacionarse con el islam chiita que con el islam sunita. Bien, en 1932 se hace un censo y de acuerdo con eso se dice, se distribuyen los escaños en una proporción 6 a 5 entre cristianos y musulmanes. Obviamente el 6 es de los cristianos. Bien, y en ese momento el presidente cristiano maronita adquiere la facultad de vetar cualquier norma o ley del Parlamento cuando ésta vaya en contra de la proporcionalidad de escaños y de la proporcionalidad de distribución de los cargos político-administrativos o implique alguna movida hacia una islamización del Líbano. ¿Sí? Bien, llega la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un momento brutal para Europa y para Francia particularmente difícil. Una parte importante de Francia pactó con el nacionalsocialismo alemán, en parte para protegerse, en parte porque los nazis se movieron en una velocidad que dejó a todo el mundo sorprendido, pero también en buena medida, ojo, pero también en buena medida porque dentro de Francia habían altas cuotas de personas que estaban a favor de la implantación fascista. Francia de la revolución para acá se la pasa en un tira-afloje y en una confrontación entre los principios de libertad y orden. Y hay una parte importante de la población francesa que es muy católica y que era muy militarista y que estaba muy preocupada, como había pasado en Italia y como pasó en la misma Alemania. Bueno, en Alemania fue distinto porque hay una manipulación diferente. em, Más bien en España estaban muy preocupados al considerar que los movimientos obreros iban a poner completamente en crisis la institucionalidad. Lo que quiere decir es que no estoy diciendo que los franceses no hayan opuesto algún tipo de resistencia a los nazis, pero que los franceses resistentes fueron más los que se fueron de Vichy y los que van a orquestar la resistencia, ¿sí? En la parte de Francia libre, no ocupada. Cuando se decreta Vichy, entonces se establecen relaciones en los diferentes espacios que han estado bajo Francia. Algunas colonias se proclamaron casi que independientes y en rebelión a Vichy y no aceptaron la disposición. Pero en el caso del Líbano, Vichy nombró un comisionado que rápidamente entró en funciones. La razón en ese momento, ¿sí? Era que los alemanes que tenían en ese entonces el control sobre Irak eh, necesitaban el Líbano para poder sacar petróleo. Y la inflexión en el Líbano se va
a venir a dar mucho después. En 1960, las condiciones de el Líbano van a cambiar y van a cambiar porque la posguerra genera una brecha en todos los espacios que han sido de espacios de dominación colonialista. La razón de ser tiene que ver con que Europa queda uh, desmayada, desmadejada y pierde mucho de su capacidad para intervenir en las colonias, aunque ojo que no la pierde toda. Y las colonias, pues para lograrlas mantener, en muchos casos se les prometió de nuevo que si participaban en la guerra del lado de sus potencias, iban a obtener la tan ansiada independencia. Eso ya se había prometido en la Primera Guerra, pero cuando pasa la Segunda Guerra se vuelve un mandato sí o sí. Lo tienen que cumplirse. Se dan los procesos de descolonización. Bien, en 1960 se da una noción entre la población musulmana y es que ellos dicen, bueno, ¿y por qué nos están mangoneando los católicos y los cristianos si resulta que nosotros somos la mayoría? Y entonces, perdón que me devolví para donde no era, un minuto, tengo que ir para acá. Entonces, vamos a encontrar que a pesar del malestar, la Constitución siguió manteniendo la posición de veto del presidente para cualquier tipo de legislación y se siguió manteniendo la concepción 6.5. Esto todavía sobre la base del censo de 1932, a pesar, me he devuelto, yo no sé por qué voy para donde no es, a pesar de que las condiciones habían cambiado. Es que me fui para donde no era y no fui a este. Después de Vichy en 1940, me disculpo. Em, Las condiciones de Francia se volvieron muy tortuosas y afectaron, como les decía, a todas sus colonias. En 1941 va a darse un proceso muy complejo para el Líbano y es que el presidente Emile Ede va a dimitir. Después de esa dimisión, que fue presumiblemente presionada, llega al poder un nuevo presidente ya no nombrado por la gente del Líbano, sino por el comisionado francés para controlar el Líbano. Este nuevo presidente solo va a durar 3 días. A partir de allí, las autoridades de Vichy le abren la puerta a los nazis para que puedan usar el Líbano, como les decía ahorita, hace un rato, para sacar y para movilizar el petróleo desde Irak. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad tan grande de petróleo que llegó a salir. Vamos a hacer recreo un momentico aquí. ¡Ay, no! Sí, muy bien, muy bien. Sí, ese trabajo que hice psicológico es la nueva neurociencia, donde el ecuanismo cómo me llevó y ahí voy. Pues que viene, pues sigue, pero le digo una vez porque ella, de verdad, sí, sí, separándose, esas personas
ella está de cumpleaños y no está. Desgracia de salud. Y yo veo que esas personas de este dicen sí son amorosas, ¿no? ¿Cierto? Mi mamá era de dos. Sí, mi madre también era el 6 de julio. Y tan linda, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y que cómo va? Bien. Bien. Era muy buen día, sí, rey. Sí, entonces, tomando las medicinas, sí, las mensajes. Cuidándote, pero bien, sí. Porque ya a esta edad lo que me queda conmigo, sí, a mi padre que son descanso. Sí, hay que vivir, porque estaremos restringidos todo el día que no profesor. Sí, sí, la gente me dice, no, la mujer de quiso, la instante. Y no quiero comenzar, quiero pegar esa. Y te quiero que yo tengo que hacer un día. Pues será bueno más que, pero mañana. Sí, eso sí. Entonces, sí. Primero tomas el medicina, lo que cambie. ¿Te cansas o qué? Sí, me encanta con la diabetes. Es una ciencia. Estoy mal. Y que belleza. No me claro, estoy cáncer. Perfecto. Pero muy bien. Cuando digo de su relación, todo grande, pues que pone que llama la carne. Pero resulta que me salieron los que eran una canción.
Ay, hoy estamos en un